Le pido al Señor que realmente sea una palabra que hable a mi vida, que me hable a mí, como decía nuestra hermana Blanqui la vez pasada que predicaba, que me hablara a mí. Y sabe que hace varios días he estado con eso en mi mente y estuve leyendo y aún estuve preguntándole al Señor, orando, diciéndole: Señor, tu gracia es tan suficiente para mí. Y entonces le pedí al Señor realmente un tema o una prédica que pudiera compartir con ustedes, y no algo que ustedes no sepan, porque yo sé que quizás entre ustedes hay personas que conocen todavía aún más que yo, pero sí una prédica que pueda hablar a sus vidas y que pueda ser edificante, que puedan llevarla en su corazón y que pueda ser práctica para el momento en el que nosotros la necesitamos. Amén. Así que quiero iniciar contándole una historia sobre eso. Y es la historia de un mendigo, de una persona que su sueño era ir a un crucero. Un mendigo, dice, pasó muchos años ahorrando dinero para realizar un sueño, su sueño de ir en un crucero. Cuando finalmente ahorró la suma requerida, o sea, lo que necesitaba para viajar, compró un boleto, sabiendo que no podía permitirse el lujo de comer en el crucero, porque seguramente era muy caro, esa extravagante comida, ¿verdad?, que sirven en los cruceros. Tomó lo que él podía permitirse para él comer, pues eran unas galletas y mantequilla de maní. Después de unos días de observar a los otros pasajeros que comían comidas de lujo y que sus galletas se iban poniendo rancias y sin sabor, empezó a pegarle hambre y ganas de comer, ¿verdad? Lo mismo que los demás comían. Desesperadamente hambriento, pidió a un portero permitirle trabajar para poder probar la comida que en el crucero servían. Y el hombre le dijo: ¿por qué, señor? ¿No se ha dado cuenta de que las comidas se incluyen junto con los boletos? Usted puede comer todo lo que usted quiera. Wow, después de cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le traigo esta historia? ¿Sabe por qué? Porque la gracia es justamente así. Está incluida en el paquete que el Señor Jesucristo nos regaló, ¿verdad? Porque es justamente eso. ¿Sabe que la gracia se menciona más de 150 veces justamente en el Nuevo Testamento? ¿Y qué es la gracia? La gracia, dice, es el favor divino otorgado a personas que no lo merecemos. Yo no sé usted, pero yo no me lo merecía. Y aún creo que no me lo merezco. Pero la gracia es justamente así, está incluida, o sea que es ilimitada. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros nos quedamos comiendo rancio porque queremos. Porque no queremos probar más de lo que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. A veces estamos en medio de la adoración y podemos sentir la presencia del Señor, pero nos quedamos callados, enmudecemos. Quizás por pena, quizás por cansancio, por vergüenza, por lo que sea. Y le dicen: levante sus manos, sienta la presencia del Señor, y usted todavía más clavado, agarrado de la silla, como dice el pastor. Sabe que el disfrutar de la presencia del Señor está incluido en el boleto que el Señor Jesucristo nos regaló cuando murió en la cruz del Calvario y nos dio salvación. Está incluido. Ahora, de nosotros depende lo que nosotros queremos tener o obtener, de lo que nosotros queremos disfrutar o lo que queremos desechar, ¿verdad? Así que eso es simplemente cuestión nuestra. Quiero ponerle un ejemplo más. ¿Cuántos tienen seguro médico? Bueno, mejor no me levante su mano. Si no, quiero decirle que el seguro médico tiene a veces ciertos beneficios, pero nosotros, o más los hombres, realmente van al doctor o usan el seguro simplemente cuando están enfermos, pero bien enfermos, ¿verdad? O sea, algo que no cure el remedio de la esposa, que no cure la pastilla, que no cure el remedio natural, sino hasta que ya están estirando casi la patita.
van al doctor. Ahora, el seguro médico le incluye un chequeo anual, o sea, su chequeo físico anual. Muchas veces le incluye visión y muchas veces le incluye dental. Pero nosotros nos quedamos ¿con qué? Con la visita de cuando estoy enfermo. Cuando podríamos gozar de todo eso, la revisión anual, revisión visual, revisión de los dientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, pudiendo tener todos los beneficios, nosotros nos conformamos simplemente con visitar al doctor cuando estamos enfermos. Exactamente es de la misma manera de lo que yo le estoy hablando sobre la gracia. Y sabe que hay dos tipos de gracia. La gracia que todos gozamos, o sea, todas las criaturas, esa es la llamada gracia común. Es decir, lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios mismo tiene para toda su creación. Estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, estamos hablando de la misericordia, ¿verdad? Del poder, tal vez usted necesitar algo y que llegue alguien y, por ejemplo, los que actualmente, usted sabe, las personas, los homeless que están en las esquinas, que tal vez para que no se vayan sin un bocado en su pancita, el Señor provee por medio de otras personas el alimento. Esa es misericordia del Señor, gracia común. Ahora, la gracia suficiente o la gracia sobre gracia es la gracia que el Señor derrama sobre nosotros, sus hijos, los que pasamos de ser criaturas del Señor, porque recuerde que todos somos criaturas del Señor, y pasamos a ser hijos del Señor. Entonces es ahí donde comienza a cambiar la historia. Así que le invito a que usted abra su Biblia en Efesios 2. Y yo lo voy a leer y lo tengo en la NTV. Efesios 2 del 1 al 10. Si usted quiere lo puede comparar, pero si no, usted lo puede leer en la pantalla para que pueda comprender tal y como yo lo entendí. Y dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El 3 dice, todos vivíamos, o sea, ahí estamos incluidos todos nosotros, solo que a veces se nos olvida. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Solamente que cuando estamos congregándonos por algunos 5, 10, 15 o 20 años, se nos va olvidando que de ahí el Señor nos sacó. Y se nos va olvidando que esa gracia o ese don, ese regalo, no lo merecíamos. Y nos comenzamos a sentir cada día más santos, ¿verdad? Aunque a veces la realidad es otra. El 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Y qué dice ahí? Y nos amó tanto, tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entre comillas dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. El 7 dice, de modo que en los tiempos futuros, o sea, ya nos habló del pasado, ahora dice, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de qué dice ahí, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y el 8 dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Es un qué?
un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, porque entonces ninguno de nosotros la hubiera obtenido. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que aquí nos habla de la increíble riqueza de la gracia. Y entonces vemos que somos salvos por gracia, es decir, fue un regalo del Señor. Pero la gracia no solamente incluye la salvación, incluye otras muchas cosas de las cuales muchas veces nosotros nos olvidamos o no queremos disfrutar, ¿verdad? Así que la gracia es fundamental para poder alcanzar la salvación y lo sabemos. Ahora miremos qué otras cosas o para qué otras cosas no funciona la gracia. La gracia nos sostiene, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso nos dice Romanos 5:2. O sea que es la gracia la que nos sostiene, la que nos pega para estar adheridos, para estar firmes y poder proseguir a la meta. Amén. ¿Cuántos estamos reunidos justo por la misma situación o el mismo objetivo, la misma razón? Nos congregamos. Nos da la victoria en la tentación. Usted leyó conmigo los versículos que leímos del pasado. Estábamos ¿qué? Muertos en delitos y en pecados. ¿Sabe qué? No significa que estemos exentos de ser pecados, de hacer pecado o de ser tentados. Es justamente la gracia la que no nos deja volver atrás. Qué poquitos aménes. Es justamente la gracia la que no nos deja volver atrás. Volver atrás, hermanos, es volver a hacer todo aquello que en algún momento hicimos y de lo cual ahora nos arrepentimos, pero que no estamos exentos de volver a hacer cuando nos descuidamos. Así que es la gracia la que nos da la victoria sobre la tentación. Nos ayuda a soportar el sufrimiento y el dolor. ¿Cuántos han tenido situaciones adversas? Sufrimiento, dolor, enfermedad. Somos humanos. Es la gracia la que nos sostiene. Es la gracia la que nos ayuda a entender la palabra y sabiamente aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dígame usted, yo escuchaba al hermano Daniel la vez pasada y decía, antes yo me sentaba, leía la Biblia y no la entendía. ¿A quién le pasó eso? A todos. Nosotros nos sentábamos. Mi esposo tenía un primo que pues allá habían racionamientos, ¿verdad? O sea, nos quitaban la luz porque tenemos una represa hidroeléctrica y cuando eso está mal porque ha bajado el nivel del agua, entonces hacen cortes eléctricos, ¿verdad? Y nos dan un horario. Entonces, el primo de César le gustaba mucho leer la Biblia. ¿Y sabe qué parte? Apocalipsis. Cuando estaba todo oscuro ponía una candelita y se ponía a leer Apocalipsis. Y el solo leer nos daba un temor y nos poníamos a temblar todos juntos. Ahora, ¿lo entendíamos? No, no la entendíamos, no sabíamos. Muchos de nosotros leíamos la palabra y no la entendíamos. Es la gracia la que nos enseña a entender la palabra del Señor y a aplicarla a nuestras vidas. O solo a mí me pasaba, o solo a César con el primo. Nos atrae a la comunión y a la oración. Y eso sabe que es tan importante, porque a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A veces ando muy cansada o simplemente estamos orando y alrededor mío realmente están disfrutando la presencia del Señor y yo estoy así como queriéndome hacer la dura. ¿A usted le pasa? Sí, pero ¿sabe qué? No me puedo resistir. No me puedo resistir y es su gracia la que no permite que yo resista su presencia, que otros la estén disfrutando y que yo me quiera hacer la dura. No se vale, porque cada día disfrutar de su gracia es lo que nosotros deberíamos de buscar. Cada día, el poder disfrutar. Así que nos atrae a la comunión, o sea, cuando estamos mal, nos invita. Por dentro sentimos aquello, no me puedo resistir, tengo que pedir perdón de lo que yo hice. Tengo que decirle, Señor, perdóname,
Quiero disfrutar de tu gracia, quiero disfrutar de tu presencia. Y cada hijo del Señor, cada hijo de Dios sabe lo que tiene que hacer. Solamente es que nos resistimos y no queremos hacerlo. O dígame que usted no sabe cuando usted está mal. Claro que sí, sabe. ¿Sabe cuando endurece su corazón? Sí. Sí, porque el hermano Luis está cantando aquí, hay ministración y usted está viendo para arriba, viendo para abajo, viendo para los lados, buscando a ver si hay algún sucio en la carpeta, etcétera, etcétera. Nos atrae a la comunión y a la oración para que nuestro corazón no se endurezca. Y nos permite servir al Señor eficazmente. Pongo el ejemplo de los servidores. ¿Sabe que los servidores... Bueno, levante su mano si usted ha recibido una sonrisa de los servidores, de los hermanos servidores. Vaya, algunas sonrisas han dado, ¿verdad? Los hermanos sirven con mucho amor y estarán allá atrás. Y cuando le dicen a usted, hermano, siéntese allá adelante, por favor, porque hay que llenar los espacios vacíos que están adelante. Y usted dice, no, aquí me quiero quedar. Gracias, hermano. No sé por qué yo veo caras así, ¿verdad? Yo creo que es que más de alguno le ha pasado. Entonces, esa gracia es la que sostiene a ese hermano para seguir sirviendo y en la próxima oportunidad volverle a hacer la invitación a usted de que se siente en el lugar que él quiere. Y sobre todo, mantener la sonrisa. Es solamente la gracia por la cual nosotros servimos. Es por la gracia que sirven nuestros hermanos en el otro lado, nuestras hermanas en Vida Kids, y aguantan al niño inquieto, al niño que corre y corre y corre y corre, que jamás se sienta. Es por gracia del Señor, por amor a Jesucristo, ¿verdad? En pocas palabras, existimos y estamos firmes poniendo nuestros ojos fijos en la meta solamente por la suficiente gracia de Jesucristo. Así que vea, Él es el único y le invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Juan 1:14, del 14 al 17, y esto sí lo tengo en la Reina Valera, y dice, aquel que simplemente está lleno de gracia. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice ahí? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, la gracia común que se extiende para toda criatura del Señor y la gracia adquirida por Jesucristo cuando fuimos salvos, cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando nosotros creímos en Él. Esa es la gracia sobre gracia. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Sabe que todo aquel que quiera tomarla? Usted puede disfrutarlo, si así lo desea, o puede quedarse todavía con las galletas rancias como el vagabundo. Puede llenarse de su plenitud, o simplemente vivir una vida mediocre como cristiano. Puede seguir estando pegado a la banca con sus manos pegadas en la silla, o puede levantarlas y adorar al Señor. Esa es su opción. Voy a invitar que podamos abrir también la Biblia en Primera de Pedro 1, del 3 al 7. ¿Y sabe para qué nos sirve la gracia? Dice Pedro, Primera de Pedro 1, del 3 al 7, Reina Valera, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso es que no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Pero lea más adelante, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
en diversas pruebas, en diferentes situaciones. Lo que yo estoy pasando tal vez no es lo que usted esté pasando, tal vez lo que usted está pasando es peor o tal vez es menos. No lo sabemos, pero son diferentes y diversas pruebas. El 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que haya gratitud en nuestro corazón, que pueda haber en nuestra boca alabanza, que pueda haber gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo cuando lleguemos a la meta. Así que tenemos diversas pruebas, o sea, diferentes situaciones. Si yo me pongo a preguntar, ¿cuántos aquí tienen problemas? ¿Todos? ¿Son los mismos? No. Posiblemente a uno le esté haciendo falta dinero, posiblemente a otro le esté haciendo falta salud, posiblemente otro esté peleando por su familia o luchando por alguna otra situación. Son diferentes pruebas. Ahora, ¿tenemos el remedio para todas ellas? Sí, por supuesto que sí. Y está en la gracia de Jesucristo. Amén. En primera de Pedro 4:10, si no quiere no lo busque porque me hacen falta muchos otros. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la que multiforme gracia de Dios. O sea que tiene diferentes formas y significa que esa multiforme gracia de Dios sirve para las diferentes pruebas que nosotros leímos anteriormente. A diferentes pruebas hay una multigracia de Dios, multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces significa de que el Señor no nos deja desprotegidos, el Señor no nos deja desamparados. Podemos tener diferentes situaciones, podemos estar pasando por diferentes pruebas, pero hay una sola gracia que es multiforme, que obra en cada corazón, en cada persona, según es la necesidad que podamos tener. Yo estaba en un lugar y les decía que hay algo que es muy común en todos los países nuestros, ¿verdad? Y son remedios. Por ejemplo, el Vicks. Sabe que mi hija menor estuvo mucho tiempo con su abuela. Ella la cuidaba mientras yo iba a trabajar. Y mi hija, al igual que la hija de Patty, que también se crió con la abuela los formó, los crió, ¿verdad? Entonces estaban con la abuela y cada vez que les dolía la cabeza, la abuela les decía, use Vicks. Y si les dolía el estómago, use Vicks. Y si tienen fiebre, use Vicks. Y si les duele el vientre, use Vicks. Para todo, Vicks es un buen remedio. Es como la Panadol, igual se los comentaba a ellos. ¿Cuántos en sus países hay Panadol? En El Salvador, Honduras, yo creo que en Nicaragua, Guatemala, en todos los hay Panadol. Y para el dolor de cabeza, use Panadol. Y para la fiebre, usted use Panadol. Para todo, Panadol. Entonces, así mismo funciona la multiforme gracia del Señor. Para sus problemas económicos, use la gracia del Señor. Para sus problemas familiares, use la gracia del Señor. Para todo tipo de problemas, situaciones o adversidades, use la gracia del Señor. No se quede con la gracia pasada o con la galleta rancia como el mendigo, sino puede aprovechar más allá de lo que es simplemente la salvación. Porque así nos quedamos, hoy soy salvo, por gracia soy salvo. Y ahí nomás me quedé, ¿verdad? Pero realmente hay muchas otras cosas, ¿verdad? En 2 de Corintios 9:8 dice, y eso habla sobre la provisión material de Dios. Y dice así, y poderoso es Dios. Creo que no lo puse, por eso no está ahí, pero escúchelo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nos vuelve a hablar de toda gracia. Amén. Así que eso nos lleva a las situaciones que también Pablo experimentó en 2 de Corintios 12. Y ahí sí le voy a invitar que usted lo lea, está en la pantalla, está en NTV. Porque Pablo es el ejemplo que nosotros podemos tener, uno de los ejemplos que padeció muchas situaciones, persecuciones,
encarcelamiento, enfermedad, muchas situaciones. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10 dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera, ¿qué dice ahí? Orgulloso. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera nuevamente, repite, orgulloso. Uy, ese Pablo, ¿verdad? Qué orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El 10 dice: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Habrá algo que este hombre habrá pasado o que nosotros hayamos pasado que este hombre no? Pero el Señor le respondió: mi gracia es lo único que necesitas. A diferentes situaciones que nosotros podamos estar pasando, la gracia del Señor es suficiente. Y aún este hombre todo lo sufrió por amor a Jesucristo. Nosotros simplemente estamos tratando de llevar nuestras cargas nada más. Porque ninguno ha sido perseguido por llevar la palabra del Señor. Ninguno ha sido encarcelado. Todo lo que él sufrió, lo sufrió por amor al Señor. Ahora, ¿qué podemos extraer de estos versículos? Bueno, bien sencillo. Nosotros, ¿verdad? A veces leemos la Biblia y juzgamos y pensamos en algún momento: uy, qué bárbaro, yo lo hubiera hecho mejor tal vez. Ahora, aquí Pablo, cuando leíamos en la parte anterior, nos está diciendo de que pasó por algunas situaciones o el Señor le permitió pasar por algunas situaciones para evitar que él fuera orgulloso. Gracias, hermano. Eso significa que él sabía que era lo que lo mantenía siendo humilde, porque no que tenía razón, sino tenía situaciones por las cuales ser orgulloso, ¿verdad? Y de hecho, en algunas partes cuando nosotros leemos, se logra sentir un poquito ese orgullo que él sentía de quién él era y de lo que él era. Entonces, si el Señor lo dejaba siendo así, posiblemente el hombre se iba a despegar del piso. Así que era una razón más para el poder, Señor, permitirle esa situación. Así que necesitamos ser y buscar la humildad. Dios sabe que nosotros por naturaleza somos orgullosos, y eso desde chiquitos. Usted no ha visto a veces 2 niños jugando, tiene uno un carrito chiquitito y el otro tiene un carrito grande, y entonces él le dice: mira, este es más bonito. Pero el mío corre mejor, dice, porque es más chiquito. Pero el mío tiene las llantas más grandes. Pero el mío, ¿qué es eso? El orgullo que nace en nosotros. Igual forma parte de nosotros cuando tenemos un buen trabajo, cuando ganamos mucho dinero, cuando podemos comprarnos todo lo que queremos. Entonces nos vamos despegando de la tierra y no nos damos cuenta que todo proviene del Señor y es por gracia de Él. También es así cuando estamos aquí muchas veces o tenemos algún privilegio donde podamos sentirnos mejor o mayor que otros, ¿verdad? Y eso no debe de ser así. Muchas veces el Señor permite algunas situaciones en nuestras vidas para mantenernos siendo humildes, al igual que Pablo. ¿Qué otra cosa podemos aprender de eso? La dependencia. Tenemos que depender del Señor. Dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Acaso una persona fuerte es notoria la necesidad? No. Ahora, quiero traerle a memoria. Nosotros a veces estamos necesitando un favor del Señor.
estamos enfermos tal vez, estamos pasando por alguna situación y dice el pastor, levante su mano aquel que tiene una necesidad. Uy, esto aquí tendría que estar lleno de manos levantadas, porque cuando yo pregunté, ¿quién tiene problemas? Dijeron, ¿qué? Todos, todos. Ahora, cuando nos dicen, levantemos las manos a todos aquellos, levanten la mano todos aquellos que tienen alguna necesidad, ¿se levantan todas las manos? No. ¿Qué es eso? ¿Orgullo? Y yo querer actuar en mi propia fortaleza. Esto me lo resuelvo yo solito. No le digo a nadie. ¿Sabe qué? Muchas veces entre nosotros podemos ayudarnos. Hay situaciones en las que como hermanos en Cristo debemos de ayudarnos, pero no es lo que el Señor anhela. El Señor anhela que nosotros tengamos total dependencia de Él. Es por eso que muchas veces nos retuerce los tornillos y nosotros sentimos que estamos cada día más socados y más socados y más socados. Y decimos, Señor, ¿por qué? El Señor nos está diciendo, tú ya sabes por qué, ya sabes de qué pata cojeas. O es que nadie sabe aquí de qué pata uno cojea. Sí, todos lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque en la interior, en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestro cuarto, todos nos conocemos perfectamente y sabemos qué hay aquí adentro de nuestro corazón. Y tenemos que aprender a autodisciplinarnos. Por ejemplo, cuando usted está con una amiga y la amiga se compró una cartera súper cara, y usted por dentro empieza a sentir aquello, porque esta se la puedo comprar y yo no. ¿Qué es eso? Envidia. ¿Y sabe qué? Yo tengo que examinarme por dentro y decir, bueno, qué bonita y qué bien le queda, ¿verdad? Algún día me la voy a comprar. Pero nosotros empezamos a envidiar lo que otros tienen. Porque a él sí y porque a mí no. Porque a aquel sí y porque a mí no. Entonces, el orgullo y la dependencia del Señor es parte primordial, ¿verdad? Suficiencia de Dios. Le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. El Señor es suficiente. En Él hay plenitud de gozo, dice su palabra. Entonces, muchas veces nos preocupamos por cualquier otra cosa más que por llenarnos de la presencia del Señor. Estamos buscando una mejor casa, un mejor trabajo, estamos buscando mejor ropa y no digo que esté malo si usted se lo puede dar. Ahora, eso no lo va a llevar al cielo. Discúlpeme, pero cuando estiramos la patita, si acaso dentro del ataúd cabe una prenda más de ropa, tal vez un poquito de alhajas si es que tiene mucho oro, unos cuantos billetes, par de zapatos, ¿qué más podrá caber en un ataúd? Hasta ahí llegamos. ¿Le caberá el carro allá adentro? No. ¿La casa? Mucho menos. Entonces realmente la casa es para los que quedan, ¿sí? Yo por eso voy a firmar alguna cláusula especial para cuando me vayan. Que la vendan, que la renten, pero no que viva César con la próxima esposa. Eso es egoísmo, me van a decir. Amén. Y el contentamiento, ¿sabe qué? Dice Pablo, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me complazco. ¿Y alguien aquí se puede reír por alguna situación difícil que pueda estar pasando? Qué difícil. ¿Sabe qué empezamos a hacer? Nos empezamos a entristecer, nos deprimimos, nos desanimamos, nos quejamos y empezamos a preguntar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso el Señor nos dijo así? No. Entonces, le voy a invitar para llegar al punto clave. Todavía me faltan como unas 5 hojas. Romanos 8:5 del 20 al 21 en la Nueva Traducción Viviente dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone
Mire qué hermoso. La cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Significa pues que la gracia estaba antes, es decir, no es que antes de la gracia la gente no pecara, sí pecaban, pero no tenían cómo medir su pecado, ¿verdad? Entonces, cuando vino la ley, perdón, estaba hablando de la ley, cuando vino la ley, entonces la gente que pecaba ya tenían cómo medir la situación, es decir, aquel que mató, empezó aquello de diente por diente, ojo por ojo, aquel que mató, aquel que robó, le cortan la mano, etcétera, etcétera. Había una manera de regir las situaciones, que los pecados o las cosas que la gente hacía. Ahora, nosotros muchas veces pensamos que porque ahora estamos bajo la gracia, significa que ya no existe la ley. No, no es así. Es solamente que la gracia del Señor nos cubre. Pero no es esa gracia deliberada. ¿Sabe? ¿Usted ha escuchado alguna vez gente que dice, bueno, por gracia somos salvos? No importa, estamos bajo la gracia. Si yo peco, le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. ¿Sabe qué? Es la gracia la que más bien nos sujeta a Jesucristo. No es esa gracia deliberada que me permite pecar y pedirle perdón, volver a pecar, volverle a pedir perdón, volver a pecar y volverle a pedir perdón. No. Es esa gracia que me hace sujetarme a Él. Es esa gracia la que me hace vivir apegada a Él. Es la gracia la que me dice, fuera de ti no hay bien para mí. Es la gracia la que me hace pensar, ¿y qué si yo volviera atrás? ¿Qué mi vida sin Él? Si el Señor me rescató, si el Señor me libertó, si el Señor me salvó, ¿cómo yo puedo perder lo más preciado que es la comunión con mi Señor? ¿Cómo yo puedo volver a vivir? ¿Cómo vuelvo a pecar como antes lo hacía deliberadamente? No hay manera. Cuando usted disfruta de la gracia de nuestro amado Jesucristo, usted no puede volver a ser igual. Y si vuelve a ser igual es porque jamás ha disfrutado de la gracia sobreabundante de Jesucristo. Así de sencillo. Es la gracia la que me sujeta a Él. ¿Sabe qué? Bien sencillo. Nosotras las mujeres sabemos la Biblia y hemos leído que dice que tenemos que estar sujetas a nuestros maridos. Vaya. Lo podemos saber, lo podemos leer. Ahora, ¿nos sujetamos? Solo cuando nos conviene. ¿Por qué se ríen? ¿Nos sujetamos? ¿Sabe qué? Lo podemos leer. Pero hay una palabra bien clave para que nosotras las mujeres nos sujetemos. Nos sujetamos por amor. Ahora, ¿amor a quién? ¿A nuestros maridos? Amor a Jesucristo, que me dice que me tengo que someter, que aunque brinque, relinche y patalee, me tengo que someter. Por amor, a la fuerza nada, ni los zapatos, hermano, pero por amor yo me vuelvo sumisa. Por amor. César me dice las cosas y yo a veces no quiero, pero le pregunto al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor me contesta. Y qué difícil, ¿verdad? Porque realmente tengo que someterme. ¿Me gusta? No me gusta, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces tengo un último versículo. Lucas 7, del 41 al 47. En la Reina Valera, así que esa sí la puede disfrutar porque lo tiene allí. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies.
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. El 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La NTV, el 47 dice: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco. Y eso me lleva a una sola pregunta: ¿cuánto el Señor le ha perdonado? No me conteste. Yo solo sé cuánto a mí me ha perdonado. Sé de dónde a mí me ha sacado. Sé cómo me ha tratado. ¿Sabe cómo me ha tratado? Con tanto amor que yo no puedo darle otra cosa a mi Señor. Me ha tratado con tanta paciencia. Yo no sé a usted, porque he sido necia, he sido rebelde, he querido hacer mi voluntad y me ha enseñado a hacer su voluntad. Pero ¿sabe qué? Que como me ha perdonado tanto, yo no puedo resistirme. Y a veces quiero endurecer mi corazón y comportarme como algunos de ustedes y hacer como que nada está pasando alrededor, pero no puedo. Quiero sentir la presencia del Señor, y cuando mi corazón está duro, yo le digo: Señor, ablanda mi corazón. Cuando mi corazón se llena de orgullo, le digo: Señor, quiero sentirte, hazme humilde como tú. Y no digo humilde para con alguno de ustedes, porque posiblemente les he fallado y han visto una mala mirada, una mala expresión, una mala actitud. Sino le digo humilde para con Él, para poder humillarme delante de su presencia, hasta poder sentir su presencia, porque es lo que me sostiene, es lo que me alienta, es lo único que me ayuda a proseguir en la meta. Su gracia, su presencia en mi vida es lo único. Así que, como conclusión, quiero decirle: su gracia es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. No hay una sola que Él no pueda suplir. Y si algo está padeciendo, es porque simplemente necesita usted su gracia para cubrir todos mis pecados y sus pecados, que son muchos. Solo que se nos olvida todo lo que el Señor se nos ha perdonado. Y aquí nos ponemos el traje, cerramos nuestros ojos, nos hacemos los enojados o los muy santos, pero no permitimos que su gracia nos transforme. Entramos y salimos de la misma manera, teniendo todo un banquete enfrente de parte del Señor. Me voy con hambre en la panza, me voy con hambre en el corazón, pudiendo saciarme de su gracia. Regreso a mi casa vacío o vacía, porque simplemente he cerrado mi corazón. ¿Estaré hablando solo por mí, hermanos? No. Su gracia es suficiente para completar nuestra transformación final hasta que Cristo venga. Lo único que necesitamos es su gracia. Suficiente gracia, abundante gracia, gracia sobre gracia. ¿Sabe cuántas veces lo menciona la Biblia? Mi gracia es lo único que necesitas, le dijo a Pablo. Yo le invito en esta hora que pueda ponerse en pie, que no regrese de la misma manera.
que tome de esa gracia abundante, que tome de las riquezas de la gracia del Señor, que no se vaya vacío, que permita que el Espíritu Santo lo pueda tocar y hable a su vida hoy. Y no estoy hablando con el de atrás o con el de la par, estoy hablando con usted. Usted puede salir de aquí necesitado o puede salir de aquí satisfecho. Puede estar como el mendigo, queriendo tener algo que no tenía, porque no podía, porque no quería o porque no sabía. Pero ahora que tenemos y sabemos de esa gracia abundante, ¿sabe algo que yo le preguntaba al Señor? Y yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero le preguntaba yo: Padre, ¿quién soy yo? ¿Qué has visto de mí? ¿Qué es lo que has visto en mí? Si a veces soy más orgullosa que otros, si a veces soy más arrogante que otros, si a veces te fallo con mi mirada, te fallo con mi pensamiento, te fallo con mi sentimiento impuro dentro de mí. ¿Quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que día a día me perdones? ¿Quién soy yo para que me sigas amando tanto, sin ver más mis defectos que mis virtudes? ¿Quién soy yo para que me sigas usando? Yo no sé si usted se lo ha preguntado antes, porque uno mismo sabe. Cuando usted se conoce y conoce todos sus errores y todos sus defectos, todos esos pensamientos que están en su mente que nadie más los conoce, todos esos sentimientos que están en su corazón y que muchas veces no deben de estar allí, nadie se lo va a venir a decir, usted lo sabe, y aún así Él nos sigue amando. Esa abundante gracia, esa abundante misericordia. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta hora.